Entonces, hoy día partimos con formación ciudadana. La clase uno vamos a ver los derechos humanos como fundamento de la vida en sociedad. Primero vamos a ver sobre el concepto de derechos humanos y la institucionalidad creada para su resguardo y promoción a nivel nacional e internacional. Primero tenemos que partir con definir qué son los derechos humanos. Y bueno, la definición dice que los derechos humanos son un conjunto de pautas, normas y valores considerados universalmente deseables para vivir en comunidad, que tienen como centro la dignidad de las personas. Son inherentes a todos los seres humanos sin distinción de cualquier condición. Entonces, al final, en lo que se centra la definición es en que va dirigido como a respetar la dignidad de todas las personas y que todos los seres humanos la tienen como sin distinguir ninguna condición ni ningún como rasgo específico. Dentro, Algo básico. sí. Perdón. Después tenemos que ver las características de los derechos humanos, que son 4, que son universales, indivisibles e integrales, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, y dinámicos. Cuando hablamos de que son universales nos referimos a que son para todas y todos y que se aplican en todos los tiempos. Es decir, como que no se termina como de aplicar un derecho humano en una época, sino que existen nomás. Cuando decimos que son indivisibles e integrales, con esto nos referimos a que como que para que sean efectivos no se les puede dividir, ya que todos los derechos son igualmente importantes, se relacionan entre sí y se necesitan unos de otros para cumplirse, ¿verdad? Después, estos 3 conceptos que vienen, que son inalienable, irrenunciable e imprescriptible, se refieren a que no se pueden quitar ni ceder y que nadie puede negarlos o limitarlos. Y con imprescriptible es que nunca prescriben, o sea, nunca se acaban como los derechos humanos. Y son dinámicos ya que a medida que avanza la historia se reconocen nuevos derechos, se va ampliando la forma de comprender la dignidad humana. Entonces por eso son dinámicos, porque están como constantemente cambiando y como actualizándose. ¿Y por qué se reconocen los derechos humanos? Existen antecedentes como de reconocimiento de los derechos humanos, por ejemplo, la Carta de Derechos de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la época de la Revolución Francesa, pero recién en el siglo XX, a partir de los acontecimientos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, se reconoce el carácter universal de los derechos humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Sí, o sea, porque primero crearon la otra ONU, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, ay, Mari, ¿tú te acordás cómo se llama? Algo de La que, Servicio Nación, una cosa así. sí, la que surgió como producto de la Primera Guerra Mundial, pero como que esa organización internacional dio paso a la ONU, que al final fue la que como que estableció la Declaración Universal de Derechos Humanos, que al final le dio el carácter de universal, y eso es lo más importante. Sí, tenía menos alcance la que como surgió después de la guerra mundial anterior. Y con esta entonces la idea es como parar al final, porque ya fueron 2 guerras mundiales, era como ya una cosa que envolviera todo realmente a todos los países, o los que la firmaran en verdad. ¿Paso a la diapositiva? Sí. Bueno, la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parte porque da una valoración internacional de estos derechos, que era lo que hablábamos un poco antes, como que en todas partes estos derechos estén presentes y no sean como algo nuevo o desconocido, que la creación de instituciones nacionales y mundiales que protegen a los derechos humanos, que empieza a haber legislación internacional que vela entonces por estos derechos humanos, y también hay un nacimiento de organizaciones civiles que luchan por el cuidado de los derechos humanos, que al final lo que hacen es que como que se vulneren lo menos posible, que nunca pase, y que en caso de que pase, haya alguien que pueda ayudar para que en ese país o en ese lugar en donde se están vulnerando haya como una respuesta inmediata y se solucione. ¿Terminaste, Anto? Dale, Mario, ahí tú. Bueno, los derechos humanos han ido surgiendo a medida que ha ido evolucionando
tanto las ideas políticas como constitucionales en Occidente, y estos como hechos fueron sistematizados en generaciones, que son 4. La primera generación es la de los derechos civiles y políticos, que buscan limitar el poder absoluto de los monarcas y defender los derechos de las personas, porque esto era como mucho antes de como la sociedad actual. Y por ejemplo, acá surge el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de opinión. Después están los de segunda generación, que son los económicos y sociales, que buscan lo mismo que los derechos de primera generación, pero como que abarcan un poco más que esto, agrandan un poco el rango de acción, y son como el derecho a la salud, al sufragio, a la educación. Después vienen los derechos de tercera generación, que son los de solidaridad, que son prestaciones que los pueblos reclaman a la comunidad internacional. Por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, a la preservación del medio ambiente. Y después están los derechos de cuarta generación, que son como los más modernos, que son de la información y que están relacionados con el desarrollo de tecnología y de comunicaciones, como por ejemplo la libertad informática, la seguridad digital, todo eso que es como más de Internet. Sí. En el mapa, ¿Cuáles eran los que eran para votar y esas cosas? Los de segunda generación, los ujú. económicos y sociales. En el mapa no aparecen los de cuarta generación porque como son más nuevos, no habían como muchas imágenes tan actualizadas. Pero... ¿Te falta algo? No, Ya, entonces ahora vamos a ver como los derechos humanos en Chile. Bueno, el artículo 19 de la Constitución es el que establece nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Y bueno, en el artículo 19 al final lo que están son más o menos como las bases de la institucionalidad, ya que son como los pilares y como los fundamentos bajo como los cuales nos regimos. Y bueno, algunos de estos son el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el respeto y protección de la vida privada, el derecho a vivir en un medio ambiente como libre de contaminación, etc. Y ahí dentro de esos también se pueden clasificar como en derechos de primera generación, de segunda generación. Por ejemplo, derechos de segunda generación sería el derecho a la protección a de la salud y el derecho a la educación, etc. Pero no es tan importante como que te aprendáis eso, según yo. Después pasamos a cómo se asegura en Chile el cumplimiento de los derechos humanos, ya que si estos derechos son vulnerados, las personas pueden acceder a los tribunales de justicia e interponer dos tipos de recursos. El recurso de protección, que va dirigido como a cuando ocurren actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen estos derechos. Y el recurso de amparo, que es para cuando una persona detenida, presa o arrestada con infracción de la ley, o que sufre una perturbación o amenaza de su derecho a la libertad personal y seguridad individual, como en esos casos. Entonces, al final, el recurso de protección sería cuando hay como actos arbitrarios o ilegales que te priven o perturben de tu derecho, y en el caso del recurso de amparo es para cuando una persona que está detenida, como sin que se cumplan como las normas legales, ve como amenazado su derecho, y también es en caso de que se amenace el derecho de la libertad personal y seguridad individual. Ahí como el artículo 21, si no me equivoco, Mari, que es como el Sí, del el recurso de 21. amparo, ¿el 22? El 21, ¿no? Está bien. Ah, ya. Es el que hace como esa distinción, que puede ser para personas detenidas o en caso de que se prive como de tu derecho a la libertad personal. Sí, por ejemplo, el de amparo corre si estás en una marcha y te toman detenido y Ujú. no se cumplen como los requisitos que tienen que ir. Ahí te ponen un recurso de amparo, por ejemplo. Sí. Una cosa, el de protección, eso sí, no es que todos los que están en el artículo 19 queden, ya, porque los derechos fundamentales están en el 19, que tiene hartos como inciso, y no todos están resguardados por el recurso de protección, es una lista como específica de eso, Sí. que igual no es necesario como para la prueba sabérselo, pero no es como que todos los derechos fundamentales se puedan proteger por el recurso de protección. En la PC1 te van a preguntar eso, pero es como para que tú lo sepas igual. Sí, bueno, ya es que era como... Sí, no sé, Da lo está mismo. bien. Respecto de la institucionalidad de los derechos humanos, su respeto y promoción,
al hablar de la institucionalidad de los derechos humanos nos referimos como a la forma que adopta la estructura del Estado para cumplir su función de promocionar y proteger los derechos humanos contemplados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales y otros instrumentos. Entonces, aquí tiene como una importancia crucial en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Y Chile se relaciona con dos sistemas de protección de los derechos humanos, que el primero sería el Sistema Universal de Derechos Humanos, que esa es como la supervisión de la ONU al final, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José, que ahí quien supervisa o como hace que se cumpla con la justicia, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la institucionalidad son como las formas que utiliza el Estado para hacer que se respeten los derechos humanos en Chile, y son como estos dos modelos o sistemas. Y aparte existen otras medidas para proteger los derechos humanos, que por ejemplo son por medio de tratados internacionales firmados por Chile y por medidas internas, como por ejemplo políticas de equidad de género, leyes de inclusión, la creación de la Defensoría de la Niñez, etc. ¿Sigo? Y ahí una pregunta, para ver si vamos como bien. ¿La lees tú o te la leo yo? No sé, a mí, ¿cierto? Te preguntan a ti. No, tranquilo, la leo. Sí, es que si no, me confundo. A ver, calma. La, Tranqui, tómate tu tiempo. ya, la D no es. No. Considerar el ordenamiento jurídico que existe, tampoco. La E tampoco es. Uh-huh. La C, yo diría que tampoco. No, la C es. Sí, la C. Sí. Sí, me costó. ¿Te confundiste? Sí, me confundí. Ya, Es pero que igual, leí mal, por eso. sí. Pero Es excelente. típico de las preguntas de historia que son muy largas, como el Mm. enunciado es súper largo, entonces tenéis que como volver a acordarte qué era lo que decía toda la pregunta. Sí, o volver a releer un poco, Sí. a tomar el... Pero ya la tuviste buena, así que excelente. Ya. Y Dale, Mari. ahora pasamos a los elementos constitutivos del Estado de Derecho. Eso pasa de mí. Sí, para que alcance a copiar el título. Ah, muy bien. Ya, entonces partamos por qué el Estado de Derecho, que es un concepto que hace referencia al respeto y aplicación de la ley que debe existir dentro de las sociedades, de manera que los ciudadanos, los gobiernos y las instituciones se encuentren subordinados a él. Todos tienen que como estar bajo el poder entonces del Estado. Uh-huh. Además, agregar una cosita que se me fue ponerlo, que el Estado de Derecho como requisito tiene que ser compatible con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Las bases del Estado de Derecho son reconocer, respetar, proteger y garantizar la dignidad. Espérenme un segundo. Las bases que pusimos en el PowerPoint son como las más importantes,
pero hay más. Ah, mira, se metió alguien más. Hola, Matías. Mari, Ya, se metió perdón. alguien más. Ah, ya. ¿Qué hacemos? Porque Ah, podemos hacer un... Hola, mini Matías. resumen. Sí, podemos hacer un mini resumen de lo que llevamos. Ya, volvemos para atrás en el PowerPoint o lo hacemos rápido nomás. Puso que después ve los videos. Igual, mira, te podemos hacer como un mini resumen y después igual podéis ver el video como más tranquilo. La clase hoy día al final es como sobre los derechos humanos. Igual son cuestiones básicas que probablemente ustedes ya las saben, así que no les va a costar mucho. Hablamos de qué eran los derechos humanos, sus características, que son universales, indivisibles, etc. Hablamos sobre como la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? Que les da este carácter como internacional y que está establecido en todo el mundo. También de la clasificación de derechos humanos en derechos de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta, que igual eso probablemente se los pasaron en el colegio, así que no debe ser como nada muy nuevo. Y como de los derechos humanos en Chile, que estaban establecidos en nuestra Constitución, en el artículo 19, y eso como lo más importante. Y ahora estamos en el tema del Estado de Derecho, que acabamos de partir, así que no vaya a estar tan perdido con eso. Igual cualquier cosa podéis preguntar, o sea, nos podéis preguntar de lo anterior también, y si no, después de que veáis la clase también. Sí. Ya bueno, estábamos en las bases del Estado de Derecho, que las bases son reconocer, respetar, proteger y garantizar la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, que se cumpla la ley y se respete, que se respeten los procedimientos establecidos en la institucionalidad, que los poderes del Estado estén separados, que se rijan por las leyes y que sus participantes sean elegidos por el pueblo, y el sometimiento de los gobernantes y de los gobernados a la ley, que al final la ley rija sobre todas las personas. Además que la actuación de las autoridades sea bajo estas normas legales y o constitucionales, que sea un sistema judicial independiente, que vele por el cumplimiento del derecho, que las leyes conocidas, que sean las leyes conocidas y aplicadas por todos, y el uso legítimo de la fuerza pública solo para la institución autorizada. Si las dije muy rápido, puedo repetir alguna. Igual están las más importantes en el PowerPoint, así que avisen cuando terminen de copiar para poder cambiar la diapositiva. Igual el PowerPoint lo vamos a subir al Drive del Preu, así que... Estoy lista. Las características del Estado de Derecho. Ya, en primer lugar, que el pueblo es soberano. Al final, él es el depositario del poder. El pueblo es el que elige a los representantes, ¿verdad? Entonces, al final es como el pueblo el que gobierna. El gobierno como debe gobernar en función del pueblo. Además, debe haber un régimen democrático, ya que a través de la democracia se eligen a los representantes del pueblo, lo que decíamos antes. Pero esta democracia no garantiza el Estado de Derecho, hay que tener ojo con eso, ya que se puede estar en democracia y se puede pasar una dictadura, ¿verdad? Existe como ese ejemplo. Y por eso mismo es que debe existir una división de los poderes del Estado y un control de su funcionamiento, para que no ocurra eso. Además, debe existir la supremacía constitucional. Esto quiere decir que la Constitución rige por sobre los individuos y por sobre todas las otras normas. Al final, la Constitución es la ley fundamental, como la más importante, y el resto de las otras leyes deben ir como en función y acorde a la Constitución, no la pueden contradecir. Otra característica es que debe haber absoluta vigencia y protección de los derechos humanos. Esto quiere decir que los derechos humanos están por sobre la Constitución y son los que rigen en un Estado de Derecho. Igual los derechos humanos están consagrados en la Constitución, entonces como que van de la mano. Aparte, el Estado de Derecho funciona como un marco legal de regulación de los poderes de los gobernantes.
Al final como que se imponen límites para aquellos que están como en el mando. Y además, en el Estado de Derecho deben haber normas jurídicas, ya que si la norma jurídica no funciona, se invalida el Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho si no hay normas jurídicas, ya que estas son al final las que tienen el fin de proteger los derechos de las personas. Entonces es muy importante eso. No sé si hay preguntas, esto ya es lo último. Y bueno, Matías, si tú tenés dudas como de algo de lo que vimos antes, ya. Bueno, terminamos con eso. Cortito.